buenos días. El día de hoy vamos a ver el bloque 3, célula y su metabolismo. Las competencias genéricas son sigue las instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. Las competencias disciplinares es obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. Las competencias disciplinares diseña prototipos o modelos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos, hechos o fenómenos relacionados con las ciencias experimentales. Y los aprendizajes esperados es demuestra la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos, identificando los diferentes tipos de esta y su ubicación dentro del entorno. Los contenidos temáticos que vamos a ver es identificar los diferentes tipos de células, procarionte, eucarionte animal y vegetal, su estructura y función de organelos y orgánulos celulares. Empecemos con analizar los organelos de las células procariontas. Entonces, aquí vamos a ver que el superreino o el dominio procaria está formado de células procariontas, es decir, que carecen de núcleo y se dividen en dos, eubacteria y arquebacteria. Vamos empezando a ver la arquebacteria. Quedamos que procaria es sin núcleo. Las arquebacterias quedamos que tienen pared celular sin peptidoglicana, si no tenemos una pseudopeptidoglicana, y más comúnmente la capa superficial es paracristalina, compuesta de proteínas y glicoproteínas que les da una estabilidad muy fuerte a estos organismos, lo que hace que permitan su desarrollo en ambientes extremos, como pueden ser altas temperaturas, pHs altos o pHs muy bajos, em, temperaturas muy bajas, alta salinidad. Incluso a muchos de estos organismos arquebacterias se les conoce también como extremófilos porque crecen en ambientes extremos. Ya habíamos visto que tienen una sola capa lipídica de bifentanilo y cadenas isoprenoides. Aquí tenemos la imagen de una arquebacteria, un termococcus porque crece en zonas de temperatura muy alta, como pueden ser los géiseres o zonas incluso cerca de los volcanes de la lava. Los procariontes eubacterias también son células sin núcleo. No tienen organelos membranosos definidos, pero tenemos una pared celular compuesta de peptidoglicana. Aquí sí tienen peptidoglicana. Tienen una reproducción asexual. Las arquebacterias también son asexuales y también se dividen por fisión binaria y son sumamente pequeños, entre 1 y 10 micrómetros. Ahora veamos el esquema de una gram positiva y una gram negativa. Si vemos, estas células van a tener diferentes situaciones. Tienen sus ribosomas, tienen el cromosoma, que le vamos a llamar núcleo, nucleoide, es el nucleoide. Tienen obviamente la membrana plasmática. Aquí presentan cápsula, pero no todas tienen cápsulas. Podemos tener gram positivas con cápsula y gram positivas sin cápsula, y igual gram negativas con cápsula y gram negativas sin cápsula. La cápsula es un lípido que está asociado con factores de patogenicidad. ¿Y a qué se refiere? ¿Qué tan dañoso es para el ser humano o los seres vivos? Podemos tener cuerpos de inclusión que pueden ser carbohidratos o lípidos o algunas otras sustancias cromóforos. Tenemos la pared celular, pero vean, aquí la pared celular es una pared de peptidoglicana, que si vemos en las gram positivas es muy gruesa, en las gram negativas es más delgadita, y aquí tenemos dos membranas plasmáticas. ¿Están de acuerdo? Son de las características o diferencias entre una gram negativa y una gram positiva. También puede tener flagelos que le sirven para moverse o pelitos que les vamos a llamar bilis. Entonces, los organelos que podemos ver en los procariontes, bueno, me faltó el mesosoma. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. El mesosoma es una membrana plasmática plegada hacia el interior que es importante en la cadena respiratoria,
que permite a los organismos procariontes hacer uso del oxígeno y los convierte en organismos aeróbicos. La pared celular tiene como función protección y dar forma. En eubacterias ya vimos que es de peptidoglicana, que es un carbohidrato unido a péptidos, en tanto que las arquebacterias va a ser de proteínas, glicoproteínas que le dan una forma como de cristal. Los cromosomas, que aquí está mal, no es nucleosoma, sino es nucleoide. Vamos a anotarlo correctamente para que no nos confundamos. Aquí quedamos que va a ser nucleoide. ¿Ok? O sea, el cromosoma o nucleoide está hecho de ADN, es el material genético, y es lo que permite gobernar a la célula. ¿Están de acuerdo? Los pilis o pelos de la célula les permite unirse a otras células. A través, estos pelos están hechos de una sola proteína denominada pilina. Y esta unión también es un agente de patogenicidad porque puede permitir unirse al estómago. Y si es un patógeno, pues eso ya nos causa un daño. ¿Están de acuerdo? Pero también hay unos pelos que permiten el intercambio de material genético entre una célula y otra. Y flagelos, que su función es la motilidad, mover movimiento a la bacteria, y están formados en estos procariontes de una sola proteína llamada flagelina. También algunos presentan cápsula, que son lípidos, que ya quedamos que están asociados con factores de patogenicidad. Entonces veamos aquí. Si vemos aquí, tenemos mi membrana. ¿Están de acuerdo? Aquí tengo mi membrana lipídica, mi cadena de peptidoglicana y acá otra membrana externa muy rica en polisacáridos. Esta es la imagen de una célula gram negativa y acá tenemos una sola membrana lipídica, pero vean la diferencia, comparen el grosor de este peptidoglicano con este peptidoglicano, que es mucho más grande. ¿Están de acuerdo? Y esto la convierte en gram positivas. Si lo volvemos a observar en la tinción, aunque aquí está al revés, esta es la gram positiva, tenemos que damos una capa muy gruesa de peptidoglicano que hace que el colorante entre al interior del peptidoglicano y ya no pueda salir. Y entonces se forman estas estructuras muy moraditas. Entonces, las gram positivas se van a ver moradas. ¿Están de acuerdo? En tanto que las gram negativas, ¿qué es lo que va a pasar? Vean, aquí tenemos una membrana, aquí tenemos la otra membrana y una capa muy delgadita de peptidoglicana que hace que el colorante entre, se quede en la membrana, que cuando le adicionamos el alcohol, lo barra y entonces se tiña con un colorante secundario que es de color rosita y entonces se vean de esta forma. ¿Están de acuerdo? Ahora, quedamos que esta peptidoglicana me da la resistencia y la forma. Entonces, quiere decir que no todas las bacterias tienen la misma forma. Podemos encontrar cocos, parecen bolitas, bastones o bacilos, gomitas, que son los vibriones, o como si fueran espirales o maruchan, si así lo quieren ver, que son espirilos. Ahora, también a su vez, quedamos que tienen estos pilis o sustancias carbohidráticas que les permiten unirse entre ellos, formando cadenas, aquí el estreptococos o estreptobacilos, unirse de dos en dos y cubrirse con esta cápsula, que son los diplococos, o hacer racimos, ¿están de acuerdo? Grupitos, entonces estafilococos. Entonces vean, si aquí vemos, están en racimitos, entonces son estafilococos, ¿están de acuerdo? Y estos son los que normalmente nos causan daño en la gargantita, nos hacen sentir mal. Aquí está en dos, unidos en dos, es un diplococos, que es causante de neumonía, diplococos pneumoniae. Y vean aquí, estas estructuras largas son sus flagelos. Aquí hay un espirilo, una rickettsia dentro de la célula eucarionte. Entonces, vean que aquí podemos ver la diferencia. Las bacterias tienen un tamaño súper, súper chiquito a comparación de una célula macrófaga. ¿Están de acuerdo? Que son de nuestras células. Si vemos más cerca esta leptospira, vemos aquí bien bonito estos
espirilos. Ahora, viendo este esquema, vamos a ver que aquí la membrana plasmática se pliega hacia el interior, formando esta estructura que va a ser el mesosoma. ¿Están de acuerdo? Y acá hay mayor cantidad de plegamientos de la misma membrana, que es lo que va a dar origen a lo que vamos a conocer como tilacoides. Esto se va a presentar en células autótrofas, o sea que realizan la fotosíntesis. Entonces, veamos nuevamente un cuadro comparativo entre arqueas, bacterias y eucariotas. Aquí tenemos que tienen pared. Sí tienen pared celular, pero es de pseudopeptidoglicana. O solamente presentan proteínas. En las bacterias sí es peptidoglicana. En las eubacterias, las plantas sí tienen pared, pero es de celulosa. En animales no tienen ninguna pared, ¿están de acuerdo? Y en los hongos pueden tener una pared de quitina y mananos y glucanos. Las membranas en las arqueas son de lípidos, cadenas hidrocarbonadas ramificadas, unidas por éster. Aquí está la diferencia, en tanto que en las bacterias, eubacterias y eucariotas, son lípidos con cadenas de ácidos grasas que están unidos al gliceral por enlace éter. Aquí, arquebacterias y bacterias tienen un DNA único y circularizado con presencia de plásmidos también circularizados, mientras que todos los eucariontes tienen un DNA fragmentado en cromosomas múltiples y localizados en el interior del núcleo. Los flagelos en los procariontes, vamos a verlos, ¿están de acuerdo que están hechos por una proteína flagelina? Y aquí tienen proteínas que utilizan el ATP para hacer girar a otras proteínas, permitiendo que esto se tuerza y permita el movimiento de estos organismos. Las flagelos pueden ser un solo flagelo, y hablamos de células monotrícas, tener varios flagelos, pero hacia los extremos, anfitrícas, muchos flagelos, pero en un solo lado, lofotrícas, o por todos lados, peritríca. Vean, entonces si vemos esta bacteria tiene pelos por todos lados, entonces sería peritríca. Los pilis en los procariontes, que damos que es una proteína llamada pilina, se van a encontrar siempre hacia la parte exterior, a la membrana externa, en las gram negativas, y salen de la membrana interna, pero atraviesan la peptidoglicana en las gram positivas. ¿Están de acuerdo? Y esto permite o le confieren la capacidad de adherirse a otras células. Por eso son factores de patogenicidad o entre ellas. ¿Están de acuerdo? Entonces, última tabla comparativa. Bacterias sí tienen peptidoglicano, arqueas no, eubacterias no. Lípidos unidos por enlace éter en bacterias, eubacterias y eucariotes. En enlace éter en arquebacterias. Ribosomas 70S en bacterias y arquebacterias y en eucariota 80S. El iniciador en bacterias es de formilmetionina, en arqueas es de metionina y en eucariotas es de metionina. Bacterias no tienen intrones, arqueas sí y eucariotas sí. RNA polimerasa solo tenemos una con 4 subunidades. Acá tenemos varias, entre 8 a 18 subunidades, 12 subunidades. Y en eucariota, 3 RNAs polimerasas entre 12 y 14 subunidades. Los ribosomas también son diferentes, vean. En bacterias no son sensibles a la toxina diftérica, en tanto que arqueas y eucaria sí son susceptibles. Pero las bacterias son susceptibles, los ribosomas son susceptibles al cloranfenicol, kanamicina y streptomicina, antibióticos que utilizamos muy fuerte para tratar enfermedades bacterianas, es decir, que están causadas por eubacterias. Gracias por tu atención, espero que hayas aprendido y disfrutado mucho sobre cómo están conformadas las células procariontas.